dice el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esos son los pasajes, hermanos, que hoy veremos. Jesús, al usar la analogía de la vid y los pámpanos, deseaba que sus discípulos entendieran que una evidencia de que estaban en él sería que debían manifestar en su vida el fruto del Espíritu Santo y no la obra de Satanás como Judas, como lo conversábamos un momento. Si ellos permanecían en él, entonces eran de él. Y si no permanecían en él, no lo eran. Y lamentablemente hoy muchos evangélicos creen en la mala perspectiva, ¿cierto?, de la oveja descarriada, del hermano que se fue al mundo, ¿verdad? Justificando así vidas paganas y lejos de Jesús por mucho tiempo. Ellos dicen, este hermanito, ¿cierto?, es cristiano, solo que está descarriado. ¿Ha escuchado eso, verdad? Hermanos, yo no estoy diciendo que un cristiano podría pasar o enfrentar momentos difíciles. Incluso hasta alejarse por un momento de la comunión de los santos, producto de su pecado, de un desánimo o de alguna enfermedad. Pero la obra del Espíritu Santo que mora en todo hijo de Dios lo va a contristar. Rápidamente le moverá. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es diligente con quienes le pertenecen. Y un verdadero creyente, hermanos, no estará en esa condición para siempre. No estará así. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, por el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, todos hemos pasado por periodos de desánimo, por nuestro pecado, ¿verdad? Situaciones de aflicción. Y naturalmente, ¿qué hacemos? Tendemos a alejarnos. Sin embargo, cuando estamos en esa situación, por medio de la obra del Espíritu Santo, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos. Sabemos que hay una luz, sabemos que hay una salida, sabemos que hay una esperanza, porque sabemos que fiel es quien lo prometió. La gran lección que Jesús deseaba poner en la mente y corazón de sus discípulos es esta. Así como el pámpano da fruto solo si permanece en la vid, así también los creyentes producirán fruto espiritual solo si permanecen en Cristo. Un escritor bíblico afirmó lo siguiente: así como las ramas dependen completamente de la vid para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto, los creyentes también dependen completamente del Señor divino como fuente de su vida y efecto espiritual. Jesús desafiaría a sus discípulos antes de morir a demostrar con evidencias cuán genuina era su fe, la cual debía permanecer duradera, ¿cierto?, durante el tiempo. Y esta analogía, ¿cierto?, de Jesús como la vid verdadera representa la relación única, vital y necesaria que tiene Dios el Padre con sus escogidos. Desarrollemos un poquito los textos, hermanos. Juan 15:1. Voy a leer nuevamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús empieza este relato, ¿cierto?, con su declaración de la deidad. Yo soy, ¿cierto? Él es Dios, yo soy. Acá estamos en presencia, ¿cierto?, de una analogía que describe la relación del Padre, su Hijo y sus discípulos. En esta analogía, hermanos, la vid representa a Jesús.
Esa es la vid. La vid representa a Jesús. El Padre es el labrador y los discípulos son sus pámpanos. El pámpano es como el brote verde que tiene la vid antes que se abra en una parra. Todos conocemos las parras, ¿verdad? Esta analogía era una ilustración que en el contexto judío era muy conocida. Todos entendían muy bien el significado de un viñedo, de una vid, labranza, pámpanos, ramas, frutos, etc. Por tanto, todos los discípulos estaban familiarizados con estos conceptos. Vamos a profundizar un poquito en cada de estos conceptos. Una vid. ¿Qué es una vid? Que en el contexto es la parte más importante del párrafo que estamos leyendo. Una vid en términos generales es una planta que tiene un tronco flexible que se sostiene adheriéndose a una superficie, ¿cierto? Todos conocemos el concepto de estas plantas rastreras, ¿cierto? O trepando por un soporte natural o artificial, ¿cierto? Algunos que crecen por un palito, ¿verdad? ¿Cierto? Todos conocemos ese crecimiento. En el antiguo Israel se cultivaban diferentes clases de plantas que producían vides. Por ejemplo, los pepinos, los melones también se producían de esa manera. Sin embargo, la palabra vid, casi siempre en las escrituras se refiere a una viña. Un pámpano. En el original es la palabra griega klema, que significa rama. Aquí nosotros hemos leído pámpano, ¿cierto? Pero la traducción original es rama. Brote, ¿cierto? Ramita. Denota habitualmente el brote de la vid. Esta analogía indica la relación orgánica, vital, entre la vid y los pámpanos, ¿cierto? Para dar fruto. Las ramas o pámpanos deben permanecer en la vid y deben experimentar cada cierto tiempo la disciplina de la poda. Y esto es muy importante. Si no permanecen estos pámpanos, ¿cierto? Son desechados y finalmente se marchitan. El cultivo y el cuidado de un viñedo requería dedicación constante e intensa. Durante la estación de la cosecha, incluso el dueño de las viñas, ellos iban a vivir en tiendas, ¿cierto?, cercanas a ellas, con el fin de que protegieran, ¿cierto?, esta valiosa cosecha. Una vez que las uvas aparecían en las ramas o pámpanos, se podaban las viñas y este proceso, ¿qué producía? Ramas más fuertes y una mayor producción de fruta. Por otra parte, las ramas o pámpanos, ¿cierto?, que quedaban, carecían de utilidad a menos que se utilizaran para quemarlos como combustible. Un viñedo también era de mucha importancia, tanto así que un hombre en aquellos tiempos estaba exento de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque podía ser un peligro para sus propios compañeros de batallón, porque él estaba pensando en su viña. Por lo tanto, ese hombre era excluido de la guerra, para que entendamos un poco el contexto de por qué era tan importante. Por ejemplo, en Deuteronomio 20:6 dice: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Se fija? Para ellos era muy importante este concepto de viña. La respuesta era porque, ¿cierto?, como recién lo decíamos, era probable de que ellos estando en la guerra pensaran en su viña y finalmente terminaran afectando todo el ejército, todo el batallón que estaba con ellos. También en el Antiguo Testamento habían varias leyes que regían el uso de los viñedos. A las vides no se les podía sacar completamente los frutos. El dueño tenía que permitir que los pobres y los extranjeros cosecharan sus uvas, y así como también los huérfanos y las viudas. Eso lo vemos en Deuteronomio, Levítico, están esas leyes. Por lo tanto, Jesús, en el versículo 1, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera, estaba usando una ilustración bien conocida para los judíos. También era natural que un israelita que conocía el Antiguo Testamento asociara la fertilidad, el ser fructífero, con la idea de una vid. Un comentarista dice lo siguiente: el cultivo de viñedos era importante en la vida y economía de Israel, por eso las cuidaban tanto. También una vid de oro adornaba el templo de Herodes. Por tanto, cuando el Señor utilizó esta analogía, no estaba introduciendo una nueva idea, sino algo familiar para todo judío. ¿Por qué es importante esto igual, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento, Israel se le conoce como la vid de Dios. Israel es la vid de Dios. Salmo 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste.
¿cierto? Aquí vemos relacionando a Israel con la vid de Dios. ¿Cierto? Después, más adelante, por el profeta Jeremías, en Jeremías 2:21, dice así: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Acá nosotros, hermanos, vemos que Israel debía ser el canal de bendición para el mundo, pero lamentablemente fue una vid infiel y sin fruto. Acompáñame por favor a Isaías, capítulo 5. Verso 1 al 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, ¿cierto, Israel? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahí está. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Como aquí dice, ¿cierto? Israel, ¿qué produjo? Uvas silvestres. Uvas, una vid vacía y descalificada por Dios por un largo tiempo, el cual aún se mantiene. Así como la madera seca de una vid no sirve para otra cosa, sino solamente quemarla, de la misma manera iban a ser consumidos los habitantes de Jerusalén. Por favor, acompáñeme a Ezequiel, capítulo 19. Ezequiel, capítulo 19. Vamos a leer del 10 al 14. Para que veamos que Israel era la vid de Dios en el Antiguo Testamento. Ezequiel 19, 10 al 14. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Y esto, hermanos, este cetro que recién hablamos, que leíamos, es el cetro que Jesús tomará en su reino milenial, que aún está pendiente. Pero a pesar de lo anterior, Dios, conforme a su fidelidad, ahora, ¿cierto? Dios, que es el labrador, ha plantado una viña, que es la tierra, una sola vid, y es Cristo, es Jesucristo. Esta vid es Jesús. Y esta vid verdadera, ¿cuándo fue plantada? Acompáñenme al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. Dejemos que la Escritura nos respondan. ¿Cuándo fue plantada en la tierra esta vid? Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta nueva vida verdadera, el Padre o el labrador ha depositado las bendiciones que solo vendrán de una unión con Cristo. ¿Se da cuenta?
Esta palabra verdadera, ¿cierto? La vid verdadera se refiere a lo que es real, genuino, algo perfecto. Jesús es la vid verdadera, genuina, sublime, perfecta, y su fruto honra a Dios y nos lleva a una mayor dependencia de Cristo. Hermanos, Jesucristo es la vid genuina, no una falsificación infiel sin fruto como Israel lo fue. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si usted, hermano, es un verdadero creyente, usted es salvo solo gracias al fruto de la aflicción del alma de Jesucristo, cuando Él fue a la cruz a morir. Cuando el día de mañana, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, cuando usted esté delante, ¿cierto?, del Señor, Él va a ver la sangre imputada de Cristo en usted. Esa es la verdad. Israel, a causa de su pecado, en lugar de uva, dio uvas silvestres, que nunca maduran. Y por esa razón, en ese momento fue desechada como nación para ser la vid de Dios. Sin embargo, también sabemos que habrá una restauración futura. De ella hay un remanente que ha sido salvo, que está siendo salvo y salvará por la pura gracia del Señor. Y siempre, hermanos, por medio de Cristo. En Jesucristo es donde se injertan todos los creyentes, solamente en Él. En Romanos 6:5 dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por tanto, Jesús es la verdadera y genuina vid y el estar, ¿cierto?, precedido por el artículo la, ¿cierto? La vid indica que es la única. ¿Recuerda el mensaje anterior? El camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Era porque era la única, ¿verdad? Aquí está hablando que al ser, ¿cierto?, la verdadera vid es la única verdadera vid. Siendo una vid perfecta, comunica la vida verdadera y la fuerza vital para fructificación a todos los pámpanos que están en ella, dando el fruto auténtico que Dios busca en el creyente. Es la misma ilustración, ¿cierto?, que nosotros podemos ver, ¿cierto?, de Cristo y su cuerpo. Cada uno de nosotros es como un pámpano, ¿se fijan? El Padre como el labrador, que en el original es la palabra georgos, lo cual proviene del nombre castellano Jorge, como dato, nos muestra que solo de Él depende todo el proceso para que el fruto pueda darse. Quiere decir que todo el proceso, ¿cierto?, para que se manifieste el fruto, depende de Él y procede del Padre. Un escritor dice lo siguiente, no se trata de Israel, sino de Jesús, el Hijo, enviado por el Padre al mundo para que el mundo sea salvo por Él, y quienes crean reciban vida eterna, que les permitirá un cambio total de condición para que lleven fruto para la gloria del Padre. Los pámpanos reciben la vida de la vid, mientras que la vid la recibe del Padre y le permite a Cristo, la vid verdadera, comunicarla a cada creyente cuando nosotros hemos creído en Él. Hermanos, veremos ahora, una vez que entendemos, ¿cierto?, qué es lo que Jesús quería decirle a sus discípulos, qué quería poner en la mente de sus discípulos, ¿verdad? Veremos cuáles son las evidencias de un verdadero discípulo. Esto está en el versículo 2, la parte B, y el versículo 3 del capítulo 15. Leamos la segunda parte del capítulo 15, versículo 2b. ¿Cierto? Evidencias de un verdadero discípulo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una evidencia clara de ser un verdadero creyente o discípulo de Cristo es que primero entienda, cada uno de nosotros, ¿cierto?, que en nuestra actual condición necesita seguir siendo limpiado y pedir perdón cada día al Señor por los pecados que lamentablemente cometemos. Y la vida cristiana, hermanos, es una vida constante de arrepentimiento, pero también gratitud al Señor por su salvación. Como dice el apóstol Pablo, Romanos 7:24, dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una vez que hemos sido salvados, ya no somos perdonados por nuestro pecado original. Ni tampoco debemos pedirle al Señor, ¿cierto?, que me salve cada vez que peco. Si usted, hermano, está realmente seguro que es un hijo de Dios, usted no necesita volver a nacer. Usted fue sellado con la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y su salvación está segura en sus manos. ¿Por qué? Porque depende de Él, no de usted. Pero debe estar seguro. Y si aún no lo está, o aún tiene duda de su salvación, es mejor clamar al Señor en oración. Lamentablemente hoy, hermanos, hay muchos que enseñan que hay 3 categorías de personas: los verdaderos cristianos, los falsos cristianos y los cristianos carnales. Esto es falso. No hay términos medios. O somos verdaderos creyentes o no lo somos. Como nosotros ya hemos visto, ¿cierto? En todos los yo soy de Jesús, siempre la audiencia se había en 2 grupos: los que creían y los que no creían. Y repetidas veces también en el Evangelio de Juan, aquellos a quienes se proclaman, ¿cierto?, las buenas nuevas, ¿cierto?, de salvación, y tienen cierto sentido de luz, se dividen en 2 grupos siempre: los que aceptan el mensaje de salvación y los que lo rechazan. Y esto tampoco es distinto en el seno de la iglesia. Todos profesan ser cristianos, pero lamentablemente no todos son. En lo yo soy que hemos visto rápidamente, ¿cierto? Primero yo soy que vimos el pan de vida. Había un grupo, ¿cierto?, que no creía, los que buscaban a Jesús por el pan, ¿lo recuerda? En el segundo yo soy, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo, los judíos que no creían en él, está ese grupo. En el tercer yo soy la puerta de las ovejas, ¿cierto?, los fariseos que eran ladrones y salteadores. El cuarto yo soy, el buen pastor, que eran los mismos fariseos, ¿cierto?, que eran falsos pastores y lobos rapaces. En yo soy la resurrección y la vida, eran los judíos que se burlaban de Jesús, ¿cierto?, que el mismo que había sanado a un ciego no había podido resucitar a Lázaro. En el sexto yo soy, el camino, la verdad y la vida, ¿cierto?, eran a los que no esperaban la promesa del Padre. Y en contraste, ¿cierto?, a los que sí creyeron en él. ¿Se fijan? Siempre hay 2 grupos. No hay 3 grupos, hay 2 grupos. Por tanto, amado hermano, su salvación está segura en los brazos del Padre si usted verdaderamente ha creído en el Señor Jesucristo. Y si usted es un verdadero creyente, el Padre lo limpiará o lo podará para que usted dé más fruto. ¿Cierto? Algo interesante también es que es Dios el Padre que tiene esta función en cada creyente. Él es el que interviene o provoca las instancias para crecer y dar más fruto mediante la limpieza o la poda. Jesús les enseña a sus discípulos que iban a ser limpiados, y por extensión también a todos nosotros, donde el Padre a veces, hermanos, utiliza formas que a nuestra carne no le gusta, porque siempre la limpieza conlleva dolor, siempre. El Padre a veces usa la aflicción, ¿verdad?, la enfermedad, pérdidas, ¿cierto?, familiares, pérdidas, trabajo, pérdida económica, problemas. Pero sin duda, hermanos, siempre hay que saber que Él tiene un propósito para todo lo que Él hace. Porque es para nuestro bien, aunque en el momento no lo veamos. Este Padre amoroso, hermanos, debido a que nos ama, también nos poda, nos limpia y nos anima a dar más fruto. ¿Y cuál es el propósito final de esto? Su gloria. Su gloria. Ese es el propósito final en esto. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo, todos sabemos que él obedeció, ¿verdad? Pero finalmente, ¿quién se glorificó? El Señor. Cuando Job, ¿cierto?, pasó todas las aflicciones, cuando Satanás fue a pedir, cuando Dios, ¿cierto?, entregó o permitió a Satanás que afligiera a Job, ¿quién se llevó la gloria finalmente? Dios. Por eso, pues,
Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Se fija? Siempre, todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para la gloria del Padre. Alguien dijo, si las ramas pudiesen hablar, confesarían que el proceso de podado duele, pero también se alegrarían de poder producir más y mejor fruto. Hermanos, el Padre nunca está más cerca de ti que cuando te está podando. Nunca está más cerca de ti cuando te está podando el Padre. Y este proceso de limpieza es necesario y esencial para el verdadero creyente. Por tanto, si usted le pertenece al Señor, el Padre le limpiará. Y creo que todos en mayor o menor medida hemos experimentado eso en nuestra vida. Procuremos, hermanos, recordar esta frase, ¿cierto? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Arroja luz, ¿cierto?, sobre muchas de las aflicciones y pruebas del pueblo de Dios. Todas ellas forman parte del misterioso proceso mediante el cual Dios, el Padre, purifica y santifica al pueblo de Cristo. La poda de los pámpanos, hermanos, es para bien, a fin de incrementar el fruto que dan. Alguien dijo lo siguiente: los más grandes santos de todas las épocas han sido varones de dolor, que han sufrido frecuentes podas, ¿cierto? El ejemplo más grande es Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y finalmente, hermanos, en el capítulo 15, versículo 3, ¿cierto? Siguiendo este primer punto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 13 lo siguiente, ¿cierto? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, mire, escuche, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Acá, ¿cierto? Pedro en otras palabras diciendo, hágase mi voluntad y no la tuya, rechazando uno de los principios básicos de un creyente y la humildad. Pedro, ¿cierto? Le dice Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no aceptas a Jesús como Señor y Salvador, no podrás ser un verdadero discípulo. Y la forma en la cual Cristo nos lava es por medio de su sangre. Versículo 9 del capítulo 13. Le dijo Simón Pedro, ¿cierto? Ahora cambia. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjese un contraste. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acá Jesús mezcla el lenguaje figurado y literal. Vemos que el no todos, ¿cierto?, están limpios, ¿era por quién? Por Judas. Recordemos que Cristo está hablando, ¿cierto?, a sus discípulos. Y ese no todos, ¿cierto?, que no todos estaban limpios, era por Judas. La segunda evidencia, hermanos, de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo permanecerá. Versículos 4 y 7. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora llega la enseñanza específica que nuestro Señor deseaba inculcar a sus discípulos. Permaneced en mí, aferraos a mí, no os soltéis de mí. ¿Se fija? Viven una vida de comunión íntima y cercana conmigo. Acercaos cada vez más, depositad todas vuestras cargas, todo vuestro peso sobre mí. No os soltéis ni un solo momento, arraigados en mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Si lo hacen, ¿cierto?, permaneceré siempre en ustedes. La palabra aquí, traducida como permanecer, se usa 7 veces en estos primeros 8 versículos. Por tanto, ¿tiene importancia? Absolutamente. Esto implica, ¿cierto?, proseguir o mantenerse de forma constante en un punto o lugar. Un verdadero cristiano debe permanecer siempre, hermanos, en Cristo. Siempre en Cristo. Jesús recurre nuevamente a la imagen de la analogía. Así como el pámpano de la vid
no puede dar fruto de forma independiente y por sí mismo, y debe mantener una unión vital con el tronco y obtener de él su vida y su fuerza. Igualmente, no podéis dar fruto cristiano, seguir el camino cristiano y vivir una vida cristiana, a menos que mantengas una unión y una comunión constante conmigo. La unión con Cristo, hermanos, es vital para el creyente. Versículo 7, del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por medio de esta misericordiosa promesa, hermanos, nuestro Señor vuelve a invitar, ¿cierto?, en este versículo a sus discípulos a permanecer en Él. Si permanecen en Cristo, sus oraciones serán respondidas de una manera especial. Las oraciones, hermanos, de algunos cristianos son más eficaces y poderosas que las de otros. Cuanto más cerca vive un hombre de Cristo y más íntima es su comunión con Él, más eficaces son sus oraciones. Hermanos, el que viva más cerca de Cristo será siempre el que se sienta de manera más intensa y ora de forma más ferviente y sincera. Y el sentido común, ¿qué nos dice? Que es más probable que sean esas oraciones, ¿cierto?, las que reciben respuesta. Hay muchos cristianos que reciben poco de Dios. ¿Por qué? Porque piden poco o piden equivocadamente. Alguien dijo, los santos más santos son los que oran más fervientemente y por consiguiente son los que más reciben. Debiéramos observar que nuestro Señor no solo dice, si permanecéis en mí, sino que añade, ¿qué añade? Y mis palabras permanecen en vosotros. Nuestro Señor nos hace ver que no debemos pensar que está hablando, ¿cierto?, de permanecer en Él simplemente con una religiosidad indolente, ¿verdad? O fantasiosa, o mística. Sus palabras deben ser como un fuego que nos consuma y que afecte constantemente a nuestro carácter y a nuestra vida. Por supuesto, cuando nuestro Señor dice, pedid todo lo que queréis, debemos interpretarlo como una promesa que se ciñe exclusivamente, obviamente, a las cosas que agradan a Dios y son para su gloria. Mire, leamos 2 Corintios 12, 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A pesar, hermanos, que Pablo pidió que se le quitara, ¿cierto?, el aguijón en su carne, su oración no fue satisfecha. Simplemente, hermanos, porque era lo mejor para Pablo y eso glorificaba a Dios. Y como quiera que sea, ¿cierto?, no debemos dudar en creer que la oración de los grandes santos es particularmente poderosa. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo, hermanos, ha sido muy manipulado, ¿cierto? Que dice, lo que está en tu corazón, tú se lo pide a Dios y Dios te lo va a dar. Pero ¿cuál es la premisa? Primero, deleitarse en Él. Porque si usted, hermano, se deleita en el Señor, cualquier cosa que usted pida va a estar alineado con su voluntad. ¿Se fijan? Hermanos, sus oraciones también son el medio al cual usa para llevar a cabo sus planes y propósitos. Quizá por su oración el Señor aún tiene misericordia de esta nación. Hoy día pudiésemos estar, con el gobierno que hoy tenemos, pudiésemos estar mucho peor. Y aún así, quizás por la oración de los santos que están clamando, el Señor está escuchando. Quizá por su oración, hermanos, ¿cierto?, el Señor ha puesto una convicción de pecado en los incrédulos. Quizá por su oración algún hermano ha sido quitado de su aflicción. Nunca se canse, hermano, de orar. Nunca se canse de orar. Siempre recuerdo cuando veo esto, cuando Abraham intercedió por Sodoma.
¿cierto? Señor, si hubiesen 30, si hubiesen 20, si hubiesen 10, no destruiré. Hay un Carlos Spurgeon dijo acerca del libro El progreso del peregrino, que muchos lo conocemos, ¿cierto? De Juan Bunyan, dice lo siguiente con respecto a ese libro. Pínchalo en cualquier parte y encontramos que su sangre es bíblica. La esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, porque su alma está llena de la palabra de Dios. Espero que algún día puedan decir lo mismo de nosotros, ¿cierto? Mis palabras, ¿cierto?, permanezcan en vosotros. La tercera evidencia de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo dará fruto. Versículo 5, capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al permanecer en Cristo debemos llevar mucho fruto. Separados de Cristo nada podemos hacer. Juan Carlos Reil dice aquí lo siguiente. Aquí nuestro Señor ofrece un motivo de ánimo para que los discípulos mantengan el hábito de una unión íntima con Él. Este es el secreto para dar mucho fruto y ser un cristiano santo y útil. La historia de la iglesia en todas las épocas demuestran la veracidad de esta afirmación. Los más grandes santos han vivido siempre más cerca de Cristo. Como Jesús, ¿cierto?, ya había despedido a Judas, ¿verdad?, en Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús saca a Judas de ahí. Él hablaba solo, por lo tanto él hablaba, ¿cierto?, solo a los 11. Y la evidencia era clara. El que permanecía en él, Jesús también lo haría y llevaría mucho fruto. Porque nadie que está separado de Cristo puede hacer algo. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que los discípulos estuvieron dispuestos a morir como mártires? ¿Cómo se explica usted que ellos estuvieron dispuestos a morir de la manera más horrenda y humillante? ¿Cómo lo soportaron? ¿Quién lo dice la historia? Partiendo, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, murió decapitado. Pedro y Andrés murieron crucificados en forma de cruz. Y ellos pidieron que fuera así, porque ellos no eran dignos de morir como su Señor. ¿Cómo murió Jacob? También decapitado. ¿Cómo murió Bartolomé? Dicen que su piel fue sacada con cuchillos. Mateo fue apedreado, después fue atravesado con lanza y luego decapitado. Esteban fue muerto, ¿cierto?, con piedras, ¿verdad? Pablo fue decapitado. Los cristianos de la iglesia del primer siglo, en el circo romano, ¿cierto?, muertos por bestias, por gladiadores. Algunos eran usados como antorchas, ¿cierto?, vivos en el patio de Nerón. John Huss, que fue un reformador, ¿cierto?, antes de Lutero, él murió en la hoguera. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué los llevó a hacer esto a ellos? ¿Qué los llevó a estar en paz antes de morir? ¿Qué los llevó a ellos a morir alabando al Señor? Una cosa en común tenían todos estos hombres. Cada uno de ellos, hermanos, permaneció en Cristo y entendió que separado de Cristo nada podían hacer. Y yo pregunto, ¿usted tendría esa determinación? ¿Usted tendría esta misma determinación? Si la respuesta es sí, yo creo que hay mucha confianza en sí mismo. Y eso es peligroso. Si la respuesta es sí, eso indica que hay mucha confianza. Su respuesta debería ser, el Señor, si he de pasar por aquella prueba, el Señor me fortalecerá en ese momento. Porque no depende de mí, yo dependo de Él, de permanecer en Él. Versículo 8, 15:8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En este versículo nuestro Señor ofrece dos razones más para que sus discípulos permanezcan en Él y se esfuercen en dar abundante fruto de santidad. Y una de las razones es que eso glorificará a su Padre en el cielo. La otra razón es que evidenciará que son discípulos auténticos y genuinos.
Y que, es que sus vidas, ¿cierto?, demostraran rotundamente que ellos eran seguidores de Cristo para llevar gloria al nombre del Padre. Y los que le conocen, hermano, ¿pueden decir lo mismo de usted? Los que los rodean, los que están siempre con usted, ¿pueden decir que ustedes realmente son un seguidor de Cristo? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como hemos visto, hermanos, en esta primera sección, las evidencias de un verdadero discípulo, ¿cierto? Que un verdadero discípulo será limpiado, permanecerá y también dará fruto. Y ahora veremos las evidencias de un falso discípulo. Versículo 2a y 6. Un falso discípulo no dará fruto, no permanecerá y su fin será de eterna condenación. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y muchos pueden preguntar, ¿quiénes son esos pámpanos? Caso 1. Algunos han dicho que son cristianos, pero al no crecer, pierden su salvación. Y eso, hermanos, es falso. Ya que nadie puede dejar de ser hijo de Dios. Nadie puede perder su salvación una vez alcanzada por el poder de Dios. Lo mismo el apóstol Juan dice, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pablo también, por otro lado, le dice a los creyentes de Éfeso que ellos fueron sellados para siempre. Mire, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Promesa que mismo Cristo había prometido. Segundo caso. Otros han concluido que estos pámpanos que no dan fruto son creyentes carnales y ociosos, y por esos motivos no dan los frutos esperados. Esta perspectiva también es incorrecta, ya que hay suficiente evidencia de que quien está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cierto?, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta perspectiva, la que recién acabamos de leer, tiene serios problemas al interpretar la santificación progresiva del creyente. Primera de Juan también, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿quiénes serían los pámpanos que no dan fruto? Aquí Jesús está ejemplificando dos grupos de discípulos, los que no lo traicionaron y Judas. Por tanto, los pámpanos que no dan fruto son los falsos creyentes, falsos discípulos incrédulos. Un escritor dice, este grupo muestra que no son creyentes genuinos al estar unidos al Salvador solo mediante el hilo de una profesión externa. No reciben de él savia, por lo que no tardan en secarse. ¿Recuerda el relato del sembrador, cierto? Las semillas cuando él lanzó. El destino de este tipo de ramas es muy diferente al de los verdaderos pámpanos. Versículo 2. Todo pámpano, ¿cierto?, que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Lo quitará. La primera evidencia de un falso creyente es que no da fruto.
No es lo que dice, ¿cierto?, con su boca o lo que pudiese afirmar en cuanto a su profesión de fe. Y muchos grupos, ¿cierto?, afirman lo anterior con este versículo. ¿Quién ha escuchado Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca, ¿cierto?, que Jesús es el Señor y que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cierto?, serás salvo. Y ese versículo, hermanos, mal usado, ha enviado a muchas personas al infierno. Porque no es una profesión de boca, algo externo. No se refiere a eso. No es una confesión externa. Por otro lado, Jesucristo mismo afirma que el fruto es producto de la unión con Él. El crecimiento espiritual de un creyente verdadero es producto de la unión con Cristo. Considera estas verdades. Por ejemplo, en Efesios 2:4, para ir rápidamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se fija? La unión que alcanza y obtiene una persona en Cristo es en completa intimidad y juntamente con Cristo. Y por lo mismo, si usted considera que una persona puede no dar frutos espirituales y seguir pensando que esa persona es cristiana, eso es un grave error. Y usted no será de mucha ayuda para esa persona. Y reflexionen en esto. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Cierto? Que externamente todos piensan que lleva muchos años en la iglesia cristiana, pero que no da ningún tipo de fruto, al contrario, se parece más al mundo que a un creyente. Si es así y usted lo trata como a un verdadero creyente, usted no lo está amando. No lo está amando. Al contrario, está siendo cómplice de su autoengaño. Esa persona, hermanos, podría morir hoy pensando en que era un creyente y no lo era. ¿Y qué pasará con su alma, con su eternidad? ¿Dónde estará? Le aseguro que no en el cielo. Por tanto, si nosotros tratamos a alguien que es un creyente, ¿cierto?, y que no tiene ningún tipo de fruto, estamos haciendo un daño a esa persona. Y esto no se trata de andar jugando, de andar haciendo casa de brujas. No, él no es creyente, no. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Podemos pensar que hay personas que llevan años, 20, 30, 40 años en la iglesia, y eso no significa nada. Si no hay un fruto digno de arrepentimiento, eso no significa nada. Es solo religiosidad. Como decía el Señor Jesucristo, que los fariseos limpiaban lo de fuera del, ¿cierto?, del vaso, del plato, pero por dentro estaban, ¿qué? Llenos de huesos, de muertos y toda inmundicia. Versículo 2, ¿cierto?, afirma que el labrador lo quitará. Es decir, cortará las ramas secas, marchitas y sin vida, porque van camino a poner en riesgo la salud de la vid. El labrador, según la analogía de Jesús, desengancha las ramas falsas y no regeneradas, ya que solo alcanzaron una relación superficial a la vid. Alguien escribió lo siguiente: al ver una vid, notaríamos que hay ramas por todos lados y casi todas lucen igual. Pero Jesús, enseñándole a sus discípulos la noche anterior a ser crucificado, desea que ellos discriminen y aprendan a diferenciar a los falsos por medio de su fruto. Por lo mismo, Judas es la representación de las ramas sin fruto. Considera algunas cosas de la vida de Judas. Mire, escuche. Judas respondió al llamado de Jesús. Estaba con él. Judas renunció su vida y le siguió. Por supuesto. Judas escuchó personalmente a Jesús por 3 años. Toda la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Judas vio todos los milagros y señales de Jesús. Judas era conocido por ser un seguidor de Jesús. Judas ocupó un cargo de confianza. Era el tesorero, ¿cierto? Ante los ojos de los demás, nadie sospecharía que Judas era un falso. Pero a pesar de todo eso, hermano, Judas fue un traidor. Judas fue un traidor. ¿Y qué fue lo que delató a Judas? ¿Cierto? Él aparentemente dio frutos, pero sus frutos fueron falsos.
Aunque también sabemos, ¿cierto, hermanos? Que Judas había sido escogido para ser el traidor. Judas no alcanzó a padecer por la causa de Cristo. Y muchas veces será así. Personas harán lo mismo que Judas, lo mismo que hizo por Jesús. Seguirán, ¿cierto? Servirán, pero se alejarán en el momento de padecimiento. Y eso es muy triste. Hermanos, lamentablemente, y esto lo digo con mucha tristeza, los falsos discípulos siempre estarán dentro de la iglesia. Siempre. En la iglesia es así. Siempre habrá ramas sin fruto, siempre habrá pámpanos que el labrador arrancará. Y la Biblia, ¿cierto?, señala a estas personas. Usa varias ilustraciones, ¿cierto? La cizaña, ¿cierto? El trigo, los malos pescados que han de desecharse. Usa la palabra del Señor muchas analogías. Hermanos, muchos de estos falsos pámpanos creen que van camino al cielo, que heredarán las bendiciones que han escuchado, pero en realidad siguen avanzando por el camino espacioso que lleva al infierno. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el verso 6, para ir terminando: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí el versículo 6, hermanos, nos habla del fatal y aterrador destino que le esperas a los pámpanos, ¿cierto?, sin fruto, a estas ramas falsas. Serán echados fuera, dice, echados en el fuego y arderán. Jesús en muchas oportunidades habló del destino final de los incrédulos, incluyendo también a las falsas ramas. Por ejemplo, en Mateo 7:19, por tiempo no los voy a leer todos, pero dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el día del juicio, muchos realmente entenderán dónde se encontraban. Muchos realmente quedarán aterrados de saber que nunca fueron verdaderos discípulos. Muchos profesarán apelando, ¿cierto?, a que pertenecían a una iglesia local, a que hicieron un montón de obras supuestamente en nombre del Señor, que ofrendaron para ciertos desafíos, que fueron del grupo de alabanza, ¿cierto?, sirvieron, hicieron alguna vez una profesión de fe. Pero Jesús, hermanos, no rebajará su estándar, ni será un Señor permisivo, como muchos piensan que lo es. Al contrario, su justicia será expuesta. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso, hermanos, será duro. Será duro. Cuando la palabra del Señor nos habla, ¿cierto? Muchos hemos leído el lloro y crujir de dientes, ¿cierto? Muchos lo hemos leído. El doctor Sproul dice que en el infierno van a haber dos tipos de condenados. Uno son los que lloran, pero va a ser un lloro de lamento. Y otros que van a crujir sus dientes de furia y de rabia. Va a decir: ¿quién te crees tú, Dios, que me enviaste a mí al infierno? Y hermano, rápidamente, por favor, vaya a Lucas 16. Para ejemplificar un poquito esto. Lucas 16, 23 y 24 dice así. Perdón, Lucas 16, 23 y 24, sí. Rico y Lázaro, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿cierto?, en el infierno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre que estaba condenado, que dijo: ten misericordia de mí. Él estaba en ese momento, estaba llorando. ¿Lo ve? Y en cambio después vemos más adelante, como en Apocalipsis, ¿cierto?, 16, nos habla de estos hombres que ven el rostro de cuando el Señor hace su juicio, y ven el rostro y dice: piedras caigan sobre nosotros, y escondiéndolo el rostro de aquel que está sentado en el trono. Prefieren morir antes que humillarse y pedir perdón al Señor. Eso habla del corazón no regenerado.
Queridos hermanos, hemos visto, ¿cierto?, el séptimo yo soy de Jesús, yo soy la vid verdadera. Esta verdadera vid que da vida al creyente, la cual es manifestada por su permanencia y su fruto, en lo cual es indispensable la unión vital de Cristo y los creyentes. Así como un pámpano da fruto solo si permanece en la vid, así también los creyentes producirán fruto espiritual solo si permanecen en Cristo. En consecuencia, el mandato que subyace a toda la sección es: permaneced en mí para que deis fruto abundante. La vid es lo esencial para tu vida, hermano. Sin la vid no tienes vida. Esta vid no puedes reemplazarla. Nada hay en lo absoluto. No hay ninguna obra que hagas que pueda reemplazar la vid. Y lamentablemente muchos viven aferrados a falsas vides creadas por su propio corazón. Y yo pregunto, ¿y cuál es tu vid? ¿Es Cristo tu vid? ¿O tu vid es tu trabajo, tu salud, tu dinero, tu familia, tus proyectos de vida? ¿Esa es tu vid? ¿Descansas ahí? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? De esa respuesta, hermanos, depende que permanezcamos en el Señor. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque reconocemos que tú eres la vid y fuera de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a dar mucho fruto, Señor, y que también nuestro deseo también sea ser limpiados por ti, porque daremos más fruto, Señor. A pesar que en el momento, a lo mejor en la aflicción, no lo vemos, pero también sabemos que cuando estás podándonos, Señor, estás más cerca de nosotros. Te alabamos, Señor, y gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por habernos perdonado y por habernos salvado de la condenación eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén.